Eso no quiere decir que usted va a salir de este lugar con un aura alrededor suyo, ¿verdad? O de pronto aventando rayos y centellas para que se vea que usted es poderoso. Vivir en el poder del Espíritu Santo implica someterse a la voluntad de Dios. Que usted pueda salir cada día de su vida enfrentando el mundo, enfrentando la tentación, enfrentando su propia carne y vencer por medio del poder del Espíritu Santo. Estuve buscando un pasaje en la Escritura o tratando de escoger un pasaje que me ayudara y que fuera ideal para hablar acerca de quién es el Espíritu Santo. La verdad es de que hay muchísimos pasajes. Aquellos que dicen, no, pues es que esto hay que ignorarlo mejor, están ignorando gran parte de la Biblia y de pasajes importantísimos. Hay muchos pasajes que hablan acerca de quién es Él, su persona, su obra. El que escogí hoy, en el que vamos a meditar, está en Juan capítulo 14. Vi que las pantallas por ahí de pronto, no sé si lo vamos a tener, no les pasé el pasaje allá atrás, pero vamos a estar ahí en Juan capítulo 14, versículos del 12 en adelante. Yo creo y estoy convencido que no solamente ahorita, sino que mañana y el domingo, Dios nos va a estar hablando a través de su palabra acerca de quién es, qué es la obra y la persona del Espíritu Santo. Yo le pido que me acompañe a orar, no solamente ahorita, por ahorita, este momento, sino por el resto del congreso que estaremos aquí. Padre nuestro, queremos venir delante de ti y nos acercamos con profunda humildad, buscando, Señor, y queriendo pedirte y rogarte que el mismo Santo Espíritu del que estaremos hablando sea quien nos hable, sea quien nos revele, sea quien traiga luz a nuestro entendimiento, que todo nuestro ser, al quedar expuesto a tu palabra, nos hable, nos conforte, nos aliente y que podamos ser recordados o enseñados y animados acerca de la obra y la persona y de quién es el Espíritu Santo. Te damos gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia en estos 3 días. En Cristo Jesús oramos. Amén. Juan 14, 12, vamos a empezar a leer a través de este pasaje. Es Jesús hablando y Jesús está ya prácticamente a horas de ser arrestado y después crucificado, muerto y al tercer día resucitar. Pero estamos aquí a unas cuantas horas de que Él sea crucificado y Él está reunido con los discípulos. Y Él dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, sería un error pensar o creer que cuando Jesús habla de las obras que yo hago, que Él se está refiriendo a las obras de poder o a las obras milagrosas que Cristo hizo. Si así fuera, es decir, si Jesús les estuviera diciendo a los discípulos, las obras que yo hice, ustedes las van a hacer, y Jesús se estuviera refiriendo a, por ejemplo, alimentar más de o casi 20,000 personas con 5 panes y unos peces. Bueno, yo quiero conocer quién es la persona, no que ha hecho algo mayor que eso, pero que por lo menos lo ha igualado. Quisiera saber quién es. Y la historia debería de decirnos, si es que ya vivió y murió, quién es esa persona que ha hecho un milagro semejante a ese. O quisiera conocer quién ha podido caminar sobre las aguas en medio de una tormenta sin hundirse. Eso deberíamos de saberlo si es que alguien existiera que pudiera hacer ese tipo de milagros, obras que hizo Jesús, o que resucite a un muerto de más de 3 días que ya apestaba, en el caso de Lázaro, y podría citar todos los milagros y obras de Jesús, de tal manera que se refiere Jesús a esas obras
cuando les dijo a los discípulos, cosas mayores que estas harán. La pregunta aquí es entonces, ¿a qué obras que Él hizo son a las que se refiere Jesús? Que les está diciendo a los apóstoles o a los discípulos, estas obras ustedes las van a hacer mayores porque yo voy al Padre. Y la respuesta está en esta última frase, hermanos, porque yo voy al Padre. Mire, piense por un momento en esto. Jesús es Dios encarnado. Amén. Lo sabemos eso. Jesús es Dios encarnado. Él vino y se encarnó. Dios se encarnó. Yo le pregunto, ¿en cuántos lugares podría estar Jesús y predicar y enseñar? Como Dios hombre encarnado, en un solo lugar. Cuando Él estaba enseñando al lado en el mar de Galilea, Él estaba ahí. No podía estar en Jerusalén. No podía estar en otro lugar. Aunque es Dios encarnado, pero Él estaba limitado a la humanidad en la cual Él mismo decidió meterse. Entonces, ¿a cuántas personas podría liberar? Bueno, a las que estuvieran en una localidad, en una ciudad, en un pequeño poblado, un solo lugar a la vez. Pero por otro lado, estos 12 hombres, pensemos en estos, bueno, en 11, en Judas no pensemos. Pero una vez que Jesús muere, resucita, está unos días con ellos y asciende, Jesús les dice, quédense ahí en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. Pero una vez que llegue, ustedes van a recibir poder. Y ese poder va a hacer que ustedes salgan y vayan a donde, ¿se acuerdan? Aquí mismo en Jerusalén van a ir, pero también a Judea, también a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos hicieron eso? Bueno, no solamente estos 11 y luego el sucesor, estaban 120 reunidos en ese lugar, llegó el Espíritu Santo. Y ya estoy hablando en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero ya en Hechos 8:1, ahí la iglesia fue esparcida, ya eran miles los que fueron esparcidos. Las obras que ellos hicieron fueron mayores que las que hizo Jesús en alcance. Jesús en su ministerio, si acaso estuvo alrededor de Jerusalén, no caminando muchos kilómetros a la redonda, pero la iglesia, estos hombres, lo que alcanzaron fue mucho mayor. ¿Cuántas personas se convirtieron en el ministerio de Cristo? Bueno, no tenemos exactamente el número, pero si contamos a los 12, si contamos al que murió a su lado, tal vez algunas mujeres, algunas personas, los 120 que eran también parte de la iglesia, era un grupo reducido. En el momento en el que la iglesia tiene que huir por la persecución, se contaban por miles. Jesús no convirtió a miles, Él en su ministerio terrenal. Entonces las obras de Jesús, las que Él hizo, fueron limitadas a un tiempo, a un espacio, a cierto grupo de personas, pero esa era parte del plan y de su propósito. De tal manera que las obras que los discípulos iban a ser mucho mayores que las que Jesús en alcance. ¿Cuántas almas han sido alcanzadas y salvadas, rescatadas de la condenación por la obra de Cristo a través de la iglesia? Ahorita deben de ser contadas por millones alrededor del mundo. Eso no lo podía hacer Cristo encarnado. Lo ha hecho Cristo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso las obras que hacemos en extensión, en alcance, Cristo no lo hizo, lo está haciendo ahora, pero a través de la iglesia. Jesús dijo también, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, lo haré. Hermanos, esto no es una fórmula en la cual usted le tiene que añadir a su oración en el nombre de Jesús, de tal manera que Dios se sienta obligado y comprometido con usted a darle lo que usted está pidiendo. Usar la frase en el nombre de Jesús en mi oración
no es una fórmula que obliga a Dios a concederme mis deseos. Pero usar en el nombre de Jesús, más bien tiene que ver, implica con pedir la voluntad de Dios. Estar de acuerdo con los propósitos del reino de Dios. Es reconocer nuestra pobreza espiritual, que no tenemos nada, y todo lo que tenemos que pedir tiene que ser en el nombre de otro que lo tiene todo y es dueño de todo, y su nombre es Cristo. Orar en el nombre de Jesús es reconocer que no somos autosuficientes. Orar en el nombre de Cristo es reconocer que no somos merecedores de nada, absolutamente nada. A veces pienso que los cristianos oramos pensando que Dios nos debe algo. Imagínense Dios debiéndonos algo. Y que si Dios fuera deudor nuestro, es al contrario. Nosotros somos deudores de Dios. Orar en el nombre de Jesús no es porque Dios nos deba algo, es porque los méritos de alguien más, que es Cristo, están a nuestro favor, a nuestra cuenta, y podemos pedir en el nombre de alguien que es dueño de todo. Es acercarnos a Dios y decirle nuestras necesidades, pero por los méritos de Cristo. Versículo 15, Juan 14:15, dice Jesús hablando: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No me voy a meter mucho en este pasaje, es muy claro, pero guardar los mandamientos, leer la Biblia, obedecer la Biblia, esta es una señal inconfundible ¿de qué? De que una persona es un verdadero hijo de Dios. ¿Escuchó eso? Leer la Biblia, obedecer la Biblia, esa es una verdadera señal inconfundible de que una persona es un hijo de Dios. Expresamos nuestro amor a Dios, y cuando lo hacemos, esa expresión de nuestro amor es un acto de adoración. Bien lo dijo Alex ahorita, cantar, o más bien adorar o alabar, ahí no se limita nuestra adoración. Cantar y alabar, usar nuestras gargantas, nuestros labios para cantar, es una expresión de nuestra adoración, pero hay muchas otras expresiones de verdadera adoración. Y como se ha dicho por ahí, creo que la mayor expresión de adoración a Dios es nuestra obediencia. Cuando obedecemos a Dios en su palabra, esa, hermanos, es nuestra mejor adoración. Por supuesto que cantar verdades como las que acabamos de cantar nos ayuda a pensar y a meditar en cómo obedecer a Dios y adorarle de una mejor manera. Versículo 16. Es aquí donde vamos a empezar a entrar al tema, porque Jesús ha rogado por una promesa. Versículo 16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Ponga atención en esa frase, en estas dos palabras, otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Es importante el tiempo en el que Jesús está hablando, es decir, cómo está conjugando los verbos. No voy a dar clases aquí de gramática, pero al final le dice, sí lo conocen porque mora con ustedes. Ayúdenme rápido, ¿en qué tiempo está? Presente. Mora con ustedes en este momento, ahí con Jesús y los discípulos. ¿Quién mora con ellos? El Espíritu Santo. Quiere decir a un lado de, ¿sí? Pero dice, y estará, ¿dónde? En ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Es como lo siguiente, es como si usted me invita a comer, ¿verdad? Y me invita a comer y me dice, pastor, aquí están
los frijolitos y las tortillas. Están con usted. Y ahí me los pone, ¿verdad? Después de un rato, los frijoles y las tortillas ya no están conmigo, están en mí. Es decir, dentro de mí. Son las palabras que está utilizando Cristo, de tal manera que en ese momento el Espíritu Santo está con ustedes, al lado de ustedes, pero va a morar. La palabra morar es vivir, hacer morada. ¿Dónde? En ustedes, es decir, dentro de ustedes. Es aquí donde estamos comenzando a ver quién es el Espíritu Santo. Yo le dije, ponga atención en estas dos palabras, otro consolador. Jesús está rogando al Padre para que el Padre envíe otro consolador. ¿Por qué dice otro? Es que el Padre ya había enviado uno primero. ¿Quién fue ese otro primer consolador? Cristo mismo. Entonces, otro consolador es porque el Padre va a enviar a otro. Solo como una nota, así como al margen del mensaje. Pero en este pasaje, claramente lo que estamos viendo es una expresión bíblica muy clara de la Trinidad. ¿Ya la vio? ¿Quién va a rogar por un consolador? ¿Por otro consolador? El Hijo. ¿Quién es quien lo va a enviar? El Padre. ¿Y quién es el que va a ser enviado? El Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece aquí literalmente Trinidad, pero aquí está. Está presente. El Espíritu es enviado en lugar del Hijo y esta obra la hace el Padre. Aquellos que niegan la Trinidad están simplemente ignorando las Escrituras y el poder de las Escrituras. Ok, cierro mi nota. Otro consolador. Para entender esta frase tuve que hacer uso un poquito, y no quiero abusar, del idioma original en el cual fue escrito la Biblia, es decir, el Nuevo Testamento en griego. Y lo tuve que hacer porque nuestro español, nuestro idioma, no nos ayuda y no tiene forma de ayudarnos a diferenciar entre las palabras que muchas veces las encontramos en nuestra Biblia y simplemente se oyen o se leen igual. En este caso es la palabra otro. Usted lee en la Biblia otro y puede leer lo que significa en el griego, pero vuelve a leer otro en otra sección y es otro, pero significa una cosa diferente. Hay dos palabras en el griego para otro. La primera es la palabra alos, que es la que está utilizando aquí Cristo. Cuando dice yo les voy a enviar otro, alos, ¿qué significa? Es otro, pero de la misma esencia. Es otro de la misma especie y la mejor forma de traducir esto es otro de la misma estatura. La otra palabra es más conocida en nuestro idioma, de otro, se traduce del vocablo griego héteros. Esa sí la conoce, ¿verdad? Y héteros se refiere a otro, pero de una naturaleza completamente diferente y distinta. De tal manera que se dice, yo soy heterosexual. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me estoy relacionando en mi matrimonio con una persona completamente distinta a mí, que no es masculino, sino una femenina, por cierto, preciosa. Entonces, es de una naturaleza distinta, También la palabra otro de héteros aparece en la Biblia, como cuando Pablo dice, si alguien viene y les predica otro evangelio diferente. Es decir, hay un solo evangelio verdadero, esto lo escribió en Gálatas, y otro utiliza la palabra héteros, completamente diferente, distinto. Ok, espero estar aclarando que Jesús, es importante decir esto, porque Jesús está diciendo, yo voy a rogar al Padre por otro de la misma estatura, de la misma esencia, de la misma especie, por así decirlo. Y esto es importante. Los discípulos estaban desconcertados.
Ya Jesús, los que asisten a la iglesia regularmente aquí, saben que hemos estado predicando acerca del Evangelio de Marcos, y por lo menos ya van 3 veces que en el Evangelio de Marcos, hasta donde hemos llegado ahorita, Jesús está anunciando su muerte. Y siempre los discípulos quedan confundidos, quedan desconcertados. En el Evangelio de Juan, Jesús ya les anunció su muerte. Y aquí prácticamente los está reuniendo y se está despidiendo de ellos. Les está diciendo, amigos, ya me voy, me tengo que ir, aunque voy a resucitar. Pero ellos no lo podían entender, no alcanzaban a entender el significado de esas palabras, ya me voy, pero voy a resucitar. Y lo que está haciendo aquí Jesús, porque ellos realmente están desconcertados, ya tiene bastante tiempo despidiéndose, anunciando su muerte. Esto los tiene intranquilos, esto los tiene confundidos, incluso están desanimados los discípulos porque su maestro, su amigo, su guía, su consolador se está despidiendo. Juan 16:7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Estas palabras de Juan 16 ocurren en el mismo lugar, dentro del mismo discurso que Jesús está dándoles a ellos. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, se los enviaré. Usted y yo sabemos y conocemos la historia, que Jesús tuvo que morir, resucitar, ascender e irse, y el Espíritu Santo llegó. Conocemos, pero ellos no lo sabían. Ellos realmente estaban tristes, ellos estaban desanimados. ¿Cómo es que Jesús, mi maestro, mi amigo, mi guía, mi consolador, quien me ha enseñado todo, de pronto me dice que ya se va, y Él me dice que me conviene? ¿Por qué me dice que me conviene que se vaya? Los discípulos lo que querían es que no se vaya, que se quede con nosotros. ¿Cómo es que les convenía a los discípulos que Jesús se fuera? Su maestro, su guía, quien los consolaba, quien los animaba. Jesús había sido una especie, discúlpeme la ilustración, como un entrenador con sus discípulos. Y los había estado entrenando todo el tiempo. Y si ellos habían tenido habían tenido, por supuesto, revelación de las Escrituras, del Padre, de las promesas, ellos estaban animados y consolados por la presencia de Cristo. Y de pronto les dice, les conviene que me vaya. Ellos están diciendo, este que nos ha entrenado se va. Pero lo que Jesús les está diciendo les conviene. Y quiso utilizar la figura de un entrenador. No sé cuántos aquí entrenan algún deporte, si no de manera profesional, tal vez de manera semiprofesional. Pero sabemos que quien entrena un deporte de manera profesional, un boxeador, por ejemplo, necesita un entrenador. Y ese entrenador, como dijo Alex, es una pregunta capciosa. ¿Está con el atleta las 24 horas? No, por supuesto que no. Pero la mayor parte del tiempo está con él y lo está enseñando y lo está capacitando y haciendo su trabajo. Un entrenador. Si el atleta tiene que ir a descansar, el entrenador no va con él. Si tiene una comida familiar, no va con él. Está con él en el tiempo que tiene que estar. Jesús dice, yo me voy. He estado con ustedes de manera temporal, pero el que viene en mi lugar, Él ya no solamente va a estar con ustedes a un lado, Él va a estar en ustedes. ¿Saben lo que implica esto? 24 horas al día. ¿Qué preferiría un atleta? ¿Un entrenador así 8 horas o 24 horas? Que hasta el sueño le cuide. Que si está roncando le diga, necesitas esto para dejar de roncar. Que si tiene pesadillas, ahí lo esté alentando, ¿verdad? En medio del sueño malvado ese. Bueno, lo que está diciendo Jesús, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque he estado con ustedes un tiempo, pero el que viene en mi lugar, otro de mi misma estatura, esencia y especie, va a estar con ustedes y
en ustedes todo el tiempo. La otra palabra, consolador. La primera fue otro, que es de la palabra alos, que es alguien de la misma estatura, esencia o especie. La palabra consolador es una palabra que tal vez algunos la conocen ya, la han escuchado, leído, tal vez hasta estudiado, tal vez para alguien pueda ser nueva. Es la palabra paracletos. Y algunos no creen que la traducción que han utilizado para nosotros en nuestra Biblia, que aparece como consolador o como confortador, sea la mejor palabra que debieron haber usado para traducir paracletos, porque tiene que ver con alguien. Y aquí estoy hablando ya también de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no es algo. El Espíritu Santo es alguien, es una persona, ya dije, es Dios, es alguien de la misma estatura de Cristo, no es algo, es alguien. Y el Espíritu Santo, el Paracletos, si es el consolador, es también el ayudador, es alguien que fortalece, da poder, pero también una de las figuras importantes acerca de lo que era un paracletos en la época de Cristo era un abogado, pero no cualquier tipo de abogado. Puede ser que alguien de pronto traiga ahí problemas legales, ¿verdad? Y dice, ¿qué hago? ¿Quién me recomendará un licenciado? Y de pronto va caminando en la calle y se encuentra una tarjeta de presentación de un licenciado, la recoge, le habla y dice, pues se me hace que este es buen abogado. O sea, alguien al azar, ¿verdad? Bueno, puede ser que este abogado haga bien su trabajo y ayude, pero el paracletos, con la figura de un abogado, un defensor, implicaba un abogado que era familiar, de tiempo completo, es decir, alguien que ayudaba a la familia en asuntos legales y que estaba dispuesto o disponible a cualquier hora, en cualquier momento que se le necesitara. Esta era una figura especial de un paracleto. Y este tipo de abogado y consejero y encargado de asuntos para representar a la familia legalmente, con todo respeto para los abogados que a veces solamente buscan clientes para sacarles dinero, ¿verdad? Pero el paracletos era un consejero, un compañero, un mediador, alguien que era de toda la confianza de esa familia y que nunca iba a engañar, a robar, a timar o a venderse con la otra parte. El Paracletos, y esto lo tomé de, no sé a cuántos les tocó el librito de quién es el Espíritu Santo, de los que dimos, ¿verdad? No tuvimos para darles a todos el mismo, pero a quienes les tocó son afortunados. Y quienes no lo tienen, no lo van a encontrar porque me los acabé todos en la librería, ¿verdad? Pero ahí les va una buena noticia. Pueden descargarlo gratis en Amazon. Usted busca la serie de R.C. Sproul, se me fue la serie, el nombre de la serie, pero preguntas, ahí viene como subtítulos, son varios libros y todos esos libros usted los puede descargar de manera gratuita en Amazon. Bueno, en su libro ¿Quién es el Espíritu Santo?, Sproul dice que los traductores del Nuevo Testamento no hicieron su mejor trabajo para traducir el Paracletos, porque en particular aquellos que lo traducen como consolador o como confortador, como que no dan en el blanco, aunque sí el Espíritu Santo es quien consuela, es quien da confort, pero Él es aquí quien toma la idea de que es un mediador, un abogado, un defensor, alguien. Imagínese a los discípulos. Los discípulos que estaban a punto de ser dejados solos, entre comillas. Jesús les está diciendo, ustedes no van a estar solos. Ustedes están a punto de enfrentar un mundo hostil, un mundo enemigo de Dios, un mundo enemigo de la palabra, un mundo enemigo de la iglesia, un mundo, y Jesús les dijo, a ustedes los van a odiar por causa de mí.
Hermanos, ¿cómo podemos vivir en un mundo lleno de presiones, lleno de hostilidad, de persecución? Yo no puedo vivir en un mundo así si no es con la ayuda de alguien. No es con mi inteligencia, no es con mi sabiduría, no es con mi piedad, no es con nada de lo que yo tenga puedo enfrentar a este mundo como la Biblia lo describe. Necesitamos, en un escenario así, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Otro de la misma especie, de la misma altura, que es Cristo. Él está no solamente con nosotros, sino en nosotros. Cristo, ya lo dije, Él estaba limitado a su naturaleza humana, en un solo lugar, espacio y tiempo, como cualquiera de nosotros. Por eso es que Él tuvo que irse. Por eso Él dijo, pero yo voy al Padre. Y cuando Él cumplió esa verdad de tener que irse a la diestra del Padre, a ese lugar de preeminencia, entonces llegó el Consolador. Así que hasta aquí, ¿qué podemos decir acerca de quién es el Espíritu Santo? Bueno, si el Espíritu Santo está en nosotros, con todos nosotros, los que somos creyentes, y es probable que en este momento haya otra iglesia aquí en la misma ciudad que esté reunida adorando a Dios. ¿Está ahí el Espíritu Santo? Bueno, aunque no estén reunidos, en donde sea que esté un creyente, en Aguascalientes, México, América, el resto de los continentes, en el mundo, en donde sea que haya un cristiano verdaderamente nacido de nuevo, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios omnipresente. Está en todo lugar. El Espíritu Santo es Dios omnipotente. Tiene el poder que se lo ha dado a la iglesia. Y ahorita vamos a ver para qué Dios nos dio este poder. El Espíritu Santo entonces es Dios de toda sabiduría, porque Él nos va a recordar toda la verdad, nos va a guiar a toda la verdad. Es Dios amoroso, el Espíritu Santo es Dios y es santo, por supuesto. Es nuestro ayudador, es nuestro confortador. Confortador no es así como que, ¿está usted confortable en este momento? Ah, sí, estoy a gusto en mi silla escuchando. Bueno, esa es de pronto la idea de confort, pero confort viene de una palabra en latín, que es con al lado de y fort, que es fortalecer. Si el Espíritu Santo es nuestro confortador, es porque está dándonos fuerza y poder que necesitamos. El Espíritu Santo es entonces otro igual que Jesús. Es un abogado íntimo. ¿Cuántos desean un abogado íntimo? Que le podamos decir, Lick, te firmo todo lo que quieras, pero ayúdame. No hay muchos de esos. El Espíritu Santo lo es. Es Dios que está con nosotros y en nosotros. Es alguien que nos está llevando continuamente a la verdad. Jesús lo presentó como el Espíritu de verdad. Es alguien que nos recuerda la verdad, es alguien que nos señala continuamente nuestro pecado, nos convence de nuestro pecado. De hecho, somos nacidos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha otorgado dones a la iglesia. Para todo esto tengo textos bíblicos, no quiero aquí marearlo con tantos textos, pero cada uno de estos aspectos que le acabo de decir tiene una base bíblica acerca de quién es el Espíritu Santo. Jesús lo llamó el Espíritu de verdad para enfatizar que su obra de revelar la verdad a los creyentes, en ese momento a los discípulos en particular, el Espíritu Santo, ¿qué les iba a revelar? En el caso de Juan, en el caso de Mateo, les iba a revelar los evangelios, los libros o las cartas que ellos escribieron, después al apóstol Pablo, a Santiago, a Pedro, etc. En particular a ellos les iba a revelar la verdad, pero a nosotros ya no hay una nueva revelación escrita, pero a los creyentes de todas las épocas, escuche esto,
Esto en un momento de mi vida fue tan alentador y me ayudó cuando recapacité en que el mismo Espíritu que le reveló a Juan, a Pedro, a Santiago, a Pablo, el Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu que está en mí y me ayuda a entender y me da revelación por las Escrituras. En medio de una era y una época donde hay tantos pseudoprofetas, pseudoapóstoles enseñando mentira tras mentira, ¿por qué la iglesia no voltea dentro de la misma iglesia que el Espíritu Santo está y pedir la revelación, la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que ya tenemos escrito? Si lo que ya tenemos escrito es suficiente, ¿para qué queremos otras revelaciones? ¿Puede haber otras revelaciones que estén de acuerdo con las Escrituras? Puede ser que sí, pero entonces ¿para qué las necesitamos si ya tenemos las Escrituras? Versículo 18. No los dejaré. Estoy en Juan 14, 18. No los dejaré, ¿qué? Huérfanos vendré a ustedes. Jesús está utilizando aquí una situación social para ilustrarle a los discípulos cómo va a ser su partida y cómo va a ser la llegada del Espíritu Santo. Y la situación social es la orfandad. Mire, ¿una persona puede quedarse sin trabajo y va a sufrir? Sí, yo creo que sí. Una persona puede quedarse sin casa y va a sufrir. Puede quedarse sin comer y va a sufrir. De hecho, escuchamos las noticias y la ciudad de Acapulco, el puerto de Acapulco, muchos se han quedado sin trabajo, sin casa, no tienen qué comer, su salud, están sufriendo. Pero sin duda alguna, cuando una persona, sobre todo un niño, queda sin padres, ese dolor permanece por años y años y años. Una persona que se queda sin trabajo sufre, pero consigue trabajo y se resolvió el problema. Si se quedó sin casa, bueno, conseguirá otra casa y se resuelve el problema. Si no tiene alimento en ese momento para comer, sufre, pero va a comer. Y si no tiene su salud, puede recuperar su salud, es muy probable. Pero alguien que se queda sin padres, eso es irreversible. Y lo que Jesús les está diciendo es que aunque Él se vaya, Él les dice, yo no los voy a dejar solos. Ustedes no se van a quedar como huérfanos. Este entrenador, por así decirlo, que es Jesús, y que estaba con ellos de manera temporal, se tenía que ir, pero iba a llegar otro de la misma calidad, de la misma estatura, esencia, y va a estar no solamente con ellos, sino en ellos. Hay algo más que quiero hablar acerca del Espíritu Santo. Y voy a leer un pasaje. Se dice que el libro de los Hechos, se le conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero se dice que el mejor nombre que podría tener este libro es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque desde que comienza el libro y hasta que termina el libro de los Hechos, es toda la obra, el mover del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y me gusta esa idea de que sea el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Déjenme leer una porción en el primer capítulo, Hechos 1:1, y a partir de ahí voy a leer. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Qué interesante. Después de que por el Espíritu Santo Él, es decir, Jesús, ¿qué hizo Jesús por medio del Espíritu Santo? Instruyó a los apóstoles. Les dio instrucciones a aquellos que había escogido. Versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios y reuniéndolos. Es Lucas el que está escribiendo, hermanos. Cuando dice en el primer relato, Lucas escribió su evangelio y ese fue el primer relato o el primer tratado. El segundo tratado o relato es Hechos, es Lucas quien está escribiendo. Y dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre, la que había hablado Jesús en Juan 14. Entonces Jesús resucita, se queda 40 días con ellos y les dice, no se les olvide lo que les dije aquel día. La promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la cual les digo, oyeron de mí. Juan 14. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados o sumergidos completamente con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. De pronto seguían todavía desencanchados los discípulos, ¿verdad? Jesús resucitado les está diciendo, quédense en Jerusalén, no se vayan, lo que les prometí va a llegar. Y ellos de pronto, Señor, ¿y qué onda los tiempos? ¿Es ahora? ¿Es después? Jesús les dice, no les toca a ustedes. Eso está en la potestad del Padre. Versículo 8. Jesús los regresa al momento que ellos necesitaban escuchar. Hermanos, yo creo que esto es lo que la iglesia hoy necesita escuchar. Yo sé que escuchamos de guerras y siempre pasa lo mismo, Vienen guerras y la gente dice, ya viene Cristo. Ya viene Cristo. Que no leyeron que oirán de rumores de guerras, de terremotos, pero aún no es el fin. Ese es otro tema, no lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero aquí Jesús los está regresando. Y sí, que el fin de los últimos tiempos y cuándo va a ser, eso no es, en este momento no es de su incumbencia. Pero Jesús dice, versículo 8, recibirán poder. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo es Dios omnipotente, pero es Dios que nos da poder. ¿Poder para qué? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Después de resucitar y momentos antes de ascender Jesús, lo que Jesús les está diciendo, ¿sabe qué les está diciendo Jesús? ¿Sabe de qué les está hablando? De la herencia, de una herencia que iban ellos a recibir. ¿Ha sido usted parte de alguna herencia? ¿Le han dejado algo? Bueno, yo creo que todos los que somos papás estamos pensando muchas veces, ¿qué le voy a dejar a mis hijos cuando muera? ¿Le ha pasado? Uno piensa así, ¿verdad? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Hay gente que se dedica a la cuestión de las finanzas y vende ideas, planes, financiamiento para dejarle algo a los hijos. Mi abuelo, don Evaristo de Anda, por cierto, él murió teniendo muchas posesiones, pero murió sin testamento. No dejó arreglado su testamento. Después de muchos años de licenciados, mis parientes por fin lograron más o menos resolver cómo repartir los bienes de mi abuelo y de otra tía. Y la verdad es de que las historias alrededor de la herencia de mi abuelo son tristes, son vergonzosas. Porque
Había gente que había trabajado tierras y ranchos y de pronto dijeron, ¿sabes qué? Tienes que repartirlo con tus parientes, y hubo amenazas de muerte. Hubo quien aventó plomazos al aire para asustar. Entonces, por gracia de Dios, éramos niños y algo nos tocó por ahí, que ya no lo gastamos, por cierto, pero bien, bueno, lo usamos para vivir en ese tiempo. El punto es que cualquier herencia en este mundo, hermanos, es momentánea y es fugaz, se puede ir. Jesús les está hablando a los discípulos de una herencia. En nuestro texto clave en Efesios habla de que el Espíritu Santo es las arras, o la versión que leemos es la garantía de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo es como un avance, aunque Él es Dios y lo es todo, pero es un avance de toda la herencia que nosotros vamos a recibir. Escuche esto, no solamente en gloria, aquí. Hay una herencia que no necesitamos que se muera alguien para recibirla, aunque ya murió y resucitó. Y nos dejó una herencia. Les está hablando Jesús a los discípulos y les está prometiendo la herencia, no solo de la vida eterna. Jesús les está hablando del Espíritu Santo, el que les había anunciado tiempo atrás, y les está diciendo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. ¿Y qué les va a dar? Poder. La iglesia tiene el poder de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿y para qué quiere la iglesia el poder de Dios? ¿Será que es para alcanzar las esferas más altas de la política? ¿Será que es para que podamos destacar en todas las artes? ¿Para que poseamos los medios de comunicación? ¿Para que todas las editoriales publiquen libros cristianos? ¿Para alcanzar terrenos, propiedades? ¿Para que tengamos instituciones como hospitales, escuelas? ¿Para eso le dio poder Dios a la iglesia? Nada de esto que acabo de decir es malo, y puede ocurrir, y creo que estaría bien cuando esto ocurra. Pero a la iglesia se le dio el poder por medio del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Martirios. ¿Le suena familiar? Ser mártires, es decir, ser capaces. El Espíritu Santo le dio poder a la iglesia para que, si es necesario, seamos capaces de llevar este evangelio al resto del mundo, y si es necesario, morir por la causa de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es quien da poder a la iglesia. Él es Dios. Es para que la iglesia cumpla su propósito aquí en la tierra. Y una vez más, termino con lo que comencé. La iglesia no puede vivir, un cristiano no puede vencer sus pecados, un cristiano no puede ser verdaderamente consolado sin la dependencia del Espíritu Santo. Conclusión. Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, Él fue anunciado por los profetas. Y los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para anunciar la llegada de Jesús. Entonces podríamos decir, el Espíritu Santo a través de los profetas anunció a Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesús, dice Lucas, fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando Jesús crece, y esto lo leímos en Marcos, Jesús fue empujado literalmente, llevado al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Quién lo empujó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo empujó y llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Cuando Jesús se bautiza, hay una manifestación visible, una figura del Espíritu Santo, y es el momento cuando Jesús comienza su ministerio y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Es por eso que hemos usado una imagen de una paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, estamos solamente ilustrando lo que la Biblia dice que descendió
en forma de paloma el Espíritu Santo, y Jesús comenzó su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Jesús predicó en el poder del Espíritu Santo, y cuando Jesús muere al tercer día es resucitado. ¿Qué cree? Por el poder del Espíritu Santo. Así que, mire, esto es importante. Jesús vino y fue encarnado, sí, para cumplir el mandato del Padre, presentarse como nuestro sustituto en la cruz, morir y ser el pago en favor nuestro. Pero algo que Él hizo cuando Él se encarna y no está viviendo utilizando su poder divino para hacer lo que Él hizo, Él estuvo en dependencia total y completa del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué fue eso? Para enseñarnos a nosotros que como seres humanos redimidos tenemos que vivir bajo la influencia, el poder del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, fue empujado al desierto, comenzó su ministerio en el poder del Espíritu Santo, hizo todo lo que hizo, predicó, sanó por el poder del Espíritu Santo. ¿Y usted quiere vivir su vida en sus fuerzas? ¿Con su sabiduría? ¿Usted quiere ser un cristiano victorioso sin la dependencia del Espíritu Santo? No puede ser así. Jesús nos puso la muestra que la vida cristiana, un hombre y una mujer regenerado, es aquella que vive en dependencia continua del Espíritu Santo. ¿Quiere experimentar una vida victoriosa? ¿Quiere usted ver cómo su pecado es derrotado y es vencido? Es por medio y a través del Espíritu Santo. ¿Quiere crecer en amor, en bondad, en generosidad, en entendimiento, en sabiduría? Sí, esto no es por métodos humanos, psicológicos o místicos. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quiere usted amar a sus enemigos? Eso es imposible si no es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quiere ser un cristiano viviendo la dignidad de su llamado? La respuesta es la misma, con y a través de la obra y la persona del Espíritu Santo. Esa es la respuesta a todas nuestras preguntas. Ignorar al Espíritu Santo por temor a equivocarnos, ese no es el camino. Ese es un grave error. Alguna vez algunos estuvimos de aquel lado, de los que abusaban de la persona y la obra del Espíritu Santo, y nos pasamos a este otro lado. Y tampoco es correcto. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y si me lo pregunta, en mi opinión, el que sea mi guiador, quien me está guiando todo el tiempo, es lo más valioso que yo puedo ver y entender del Espíritu Santo, porque nos da poder para caminar en este camino. No solamente nos guía, no solamente nos dice por aquí y por allá, nos da el poder para ir por aquí, por allá o por allá no. Nos guía y nos da el poder. La imagen de una iglesia victoriosa es la imagen que nos muestra el libro de los Hechos. ¿Usted quiere ver una iglesia victoriosa? Lea el libro de los Hechos. Esa iglesia fue guiada, fue empoderada en todo tiempo por el mismo Espíritu de Dios. ¿Sabe qué? No va a ser diferente la historia. No hay otra forma y no hay otro método. Depender del Espíritu Santo es y será lo único que tenemos que hacer. Yo sé que los próximos mensajes y talleres que escucharemos tal vez van a repetir algunas cosas que yo he dicho, pero estoy seguro que van a ampliar más lo que hoy acabamos de ver. ¿Quién es el Espíritu Santo? Siga usted pidiéndole a Dios mismo que le revele quién es. Yo no puedo exhaustivamente en una enseñanza como esta ir a todos los puntos y lugares de la Biblia acerca de quién es el Espíritu Santo.
Pero lo que acabamos de ver a través de este pasaje nos da por lo menos la introducción para que podamos seguir. Y se acabará este congreso y no acabaremos de comprender a plenitud quién es el Espíritu Santo. Bueno, ya lleva un libro pequeño, pero hay mucho más. Tiene la Biblia, tiene maestros, tiene pastores. El mismo Espíritu en usted le va a guiar para enseñarle y revelarle quién es Él mismo. Cierre sus ojos, por favor. Padre nuestro, ¿cómo agradecemos el que Jesús se haya ido? Lo podemos decir así, Señor, porque conocemos y sabemos lo que está escrito. Y agradecemos que Jesús se haya ido, porque cuando Él partió de esta tierra, 40 días después, la promesa se cumplió y el Espíritu Santo llegó y está en medio de nosotros, está entre nosotros. Y Señor, queremos terminar este tiempo dándote gracias, dándote la gloria, y que tu palabra nos siga enseñando y mostrando más acerca de quién es el Espíritu Santo. Y que podamos verlo con humildad. Y que podamos acercarnos a tu palabra con temor y temblor. De tal manera que no erremos, no nos equivoquemos. Y que tú nos muestres esas verdades gloriosas de quién es nuestra herencia. Quién es la garantía de nuestra herencia. El amado y glorioso Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, sometiéndonos a las verdades de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.